Eh, el Salmo es el Salmo 30 y el estribillo es: en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En Todo. tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Señor, sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre, dirígeme y guíame. En tus En manos, tus manos, Señor, Señor, encomiendo mi encomiendo mi espíritu. espíritu. en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Te has fijado en mi aflicción. En tus En tus manos, Manos, Señor, Señor, encomiendo mi encomiendo espíritu. mi espíritu. líbrame de mis enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, En tus En manos, tus Señor, manos, Señor, encomiendo. encomiendo. amén. En tus Como era en el manos, Señor, principio, ahora y siempre, por los encomiendo mi siglos de los espíritu. siglos. Amén. Entonces, estamos en el tema de la Biblia, que la vez pasada llegamos al paradigma nuevo, o sea, cómo son hoy las cosas, y nos quedamos en el número 5. Esta noche vamos a empezar ya un poquito más atrás, muy importante, todo el nuevo paradigma, cómo hay que ver la Biblia hoy, cómo hay que interpretarla. Bueno, recordemos el primer paradigma, o sea, lo que se decía antes, lo que se pensaba antes. Antes que se pensaba que la Biblia era un libro que alguien se había puesto a la mesa, al escritorio, y Dios le dictaba el libro. El Espíritu Santo le sugería el libro. Luego este libro lo daban a los sacerdotes, a los escribas, y ellos se encargaban de darlo a la gente. Y así la palabra de Dios llegaba a la gente. Y la interpretación era una interpretación al pie de la letra. Y cada versículo valía. Los versículos valían por lo que decían. Y ahí había un montón de aprendizaje con esos versículos. Luego también se creía que Dios era el que lo hacía todo en el pueblo. Él organizaba los ejércitos, organizaba la batalla, las hacía vencer estas guerras o las hacía perder según cómo se comportaba la gente. Nosotros decimos, Dios era la causa de todo, la causa primera de todo. La gente no pensaba que había otra causa de las cosas, que era el ser humano, que se llama la causa segunda. No, para ellos todo era de la causa primera, todo venía de Dios. Recordemos lo que dijo Job cuando empezó a tener problemas de salud. Decía, bien, si hemos recibido lo bueno de Dios, ¿por qué no vamos a recibir lo malo? Eso. La idea era que de Dios venía lo bueno y lo malo. Esto era el viejo paradigma. Y eso también en nuestro tiempo se piensa, se pensaba o se sigue pensando que así son las cosas.
que así es la Biblia. Ahora vamos a ver el cambio, el nuevo paradigma. O sea, cómo en realidad hay que ver la Biblia. Entonces empezamos aquí con la ayuda de Silvia, que nos presenta el nuevo paradigma, el número 1. Cómo hay que ver, interpretar la Biblia hoy. Número 1 nos dice que hay que, hoy, al menos en ambientes más evolucionados, se sabe que la historia de la composición de cada libro, especialmente del Antiguo Testamento, es muy compleja. Antes se decía, uno se puso al escritorio, el Espíritu Santo dictaba y así salía el libro. Qué cosa sencilla, ¿verdad? No, no. Muy complejo el origen de cada libro de la Sagrada Escritura, que son 72 libros, recordemos. 72 libros, 27 del Nuevo Testamento y los demás del Antiguo Testamento. Un origen muy complejo de cada libro. El íter clásico, o sea, el camino, íter, el camino, palabra latina, pero ha pasado a ser en nuestras lenguas el íter, cuando se quiere decir el camino que avanza. El íter clásico, o sea, cómo se formaba un libro. Eso, ahora vamos a ver todos los pasos, cómo normalmente se formaba un libro. Un íter tremendo. Fue el siguiente. Cada libro seguía estos pasos, esta sucesión de pasos. La primera, sucedían los acontecimientos. Eso. El ejército había perdido 10.000 combatientes. El ejército, ¿por qué? Porque no había hecho caso a lo que Dios le había dicho, a lo que el profeta le decía. Un acontecimiento. Segundo paso. El pueblo, con su fe y animado por personas inspiradas por Dios, hacía circular los hechos, estos acontecimientos. Ahorita nosotros conocemos los acontecimientos al momento que ocurren. Aquí, en China, en Alaska, en todas partes. Pero en ese tiempo no. En ese tiempo, de un pueblo a otro que estaban a 10 kilómetros, los acontecimientos se conocían después de 2 días, 3 días. Y cuanto más lejano, se podían pasar meses para conocer un acontecimiento. Entonces el pueblo hacía circular estos hechos lentamente. Uno lo contaba a los vecinos de casa, el vecino de casa que iba al campo lo contaba al compañero que tenía la tierra colindando, y así se iba expandiendo la voz de ese acontecimiento, pero tenía que pasar meses, años, según la distancia. Ahora, el pueblo con su fe y animado por el Espíritu Santo hacía circular los hechos, dando de los mismos su interpretación conforme a la fe en Yahvé. Eso también. Cada pueblo, cada persona
daba su interpretación de lo que había sucedido. Han matado a 10.000, los enemigos han matado a 10.000 soldados. ¿Por qué? El profeta les había dicho una cosa y ellos hicieron lo contrario. Y cada quien daba su interpretación, sus cosas. Entonces, imagínense qué complejidad. Surgía en alguien, cuarto paso de cómo se formaba un libro. Después que el acontecimiento había ocurrido, que se había conocido, se daban tantas interpretaciones, podían ser 1000 interpretaciones del acontecimiento. Entonces surgía alguien llamado por Dios que recopilaba los hechos y las interpretaciones nacidas en medio del pueblo. ¿Sí? Siguiendo, nos damos cuenta, ¿no? Que la cosa tiene su lógica en ese tiempo, tiene su lógica. En medio del pueblo, con preferencia el pueblo pobre y humilde. Ya desde siempre, el pobre y el humilde era el preferido de Dios. Lo leemos en los Salmos. El resultado de esto que la persona inspirada había recopilado salía un volumen. El resultado se guardaba con atención religiosa. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Porque el que había recopilado lo había hecho bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, con atención religiosa, ordinariamente se guardaba en el templo y pasaba a ser una fuente de la revelación de Dios para su pueblo, que en los primeros 1800 años era constituido por el pueblo hebreo, que venía de Abraham, 1800 años antes de Cristo. Después, no será solo el pueblo hebreo, será también el pueblo cristiano desde Cristo que sigue, y nosotros seguimos. Somos su pueblo que estamos leyendo la Biblia, interpretando y tratando de ponerla en práctica. Descendiente de Abraham. La fe, la moral y la cultura del pueblo tenía que reflejar todo lo que Dios había revelado. Eso se entiende, ¿verdad? ¿Para qué todo este trabajo para recoger la palabra de Dios? Para eso. El pueblo tenía que creer lo que estaba en la palabra de Dios. No solo que creer, sino actuar. El creer es el dogma. Actuar es la moral. Entonces, para que el pueblo creyera y actuara lo que estaba escrito en este libro. Unos guardos rápidos de la primera, ¿verdad? Del primer cambio del nuevo paradigma, muy diferente de lo que habíamos dicho, cómo entendía la gente en ese tiempo. Todavía en nuestro tiempo, pero estamos diciendo qué paso hay que dar para pasar a otro paradigma que es necesario para comprender bien la Biblia hoy. Segundo cambio,
Estando así las cosas, es fácil comprender cuán compleja es la interpretación de la revelación de Dios. Nosotros creíamos que agarra el libro, lo abre, dice así, qué bonito, ¿sí? En alguna vez puede pasar que se entiende, pero hay que tener cuidado porque a veces no se entiende. El que quiera conocer a ciencia cierta lo que quiere decir el escritor sagrado, conocimiento necesario para conocer el pensamiento de Dios. El escritor sagrado ahora hay que tener cuidado porque hay que captar bien las palabras. El conocimiento tiene que juntarse a un ejército de científicos, expertos en tantas cosas, para poder saber qué dice el versículo. Porque a veces no es sencillo. Entonces, se necesita un ejército de científicos, de expertos, para saber qué significa ese versículo. Y es fundamental que sepamos el significado científico de ese versículo y que estemos seguros del significado. ¿Por qué? Es el significado que quiso darle el escritor sagrado, el escritor humano. Y si no estamos seguros de lo que dijo el escritor humano, entonces no podemos captar lo que dice el escritor divino. No podemos captar lo que dice la Biblia. Por eso necesitamos un ejército de gente. Tiene que juntarse a un ejército de científicos, expertos en lenguas antiguas, traductores, sociólogos, historiadores, antropólogos, teólogos, etcétera, etcétera. Es evidente, entonces, lo equivocado que es interpretar al pie de la letra el texto inspirado. Aquí está el error más grave de los hermanos separados, de los protestantes. Un error gravísimo. ¿Por qué? Porque algunas veces algunas cosas se comprende porque hacen parte de la vida del casera, pero otras cosas no. Y si cada quien interpreta a su modo, entonces no va a saber con seguridad qué es lo que Dios quiere decir. Y la cosa es seria. Vean cómo ya el nuevo paradigma es diferente del primero. Un tercer punto del nuevo paradigma. Debido a esta complejidad y a otras exigencias de la revelación de Dios, la Iglesia Católica da principios hermenéuticos, hermenéuticos significa de interpretación, fuertes. Ta, 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 ta. ¿Y cuáles son estos principios de interpretación muy fuertes, a los cuales hay que atenerse? Si no, uno se pierde en la interpretación. Primero, la Biblia se interpreta en el conjunto. Si uno tiene que interpretar algo
que está en el libro del Génesis, para estar seguro, tendrá que considerar toda la Biblia para poder interpretar aquello del Génesis. Estamos hablando de renglones complejos, porque claro, si habla de que alcánzame la bala, eso es fácil de entender, que alcánzame la bala y ya está. Pero no es así, la Biblia tiene también estos renglones, que estamos claros, pero estamos hablando de los renglones de mensajes divinos. Entonces, el primer principio fuerte es que la Biblia se interpreta en el conjunto. Hay que conocer toda la Biblia, incluso el Nuevo Testamento, para poder con seguridad captar el sentido de ese renglón. Con la ayuda de todos ese ejército de científicos. 2. Se interpreta todo a la luz de la persona de Cristo. Eso. Cristo dijo, la Biblia habla de mí. Y nosotros sabemos que todo habla de Cristo. Y entonces hay que interpretar también el Antiguo Testamento a la luz de la persona de Cristo, a la luz del Nuevo Testamento. Y de su enseñanza. Si Moisés dice, ojo por ojo, y quiere decir que la venganza tiene que ser limitada. Si te sacan un ojo, tú le puedes sacar un ojo, no dos. Eso para decir que tiene que ser limitada en comparación con el mal que te hacen, pero no más. Eso era ya un avance muy alto, muy grande en esa mentalidad donde uno te decía una palabra atravesada y tú lo matabas. Entonces, lo de Moisés era ya algo mejor, de mejorar. Sin embargo, viene Cristo y dice, nada de eso. No hay venganza de nada. No hay venganza de nada. Entonces, si ahora los hebreos dicen, es que nosotros observamos la ley de Dios cuando Moisés dijo ojo por ojo. Y nosotros ahora a estos que nos hicieron daño, le vamos a hacer pagar hasta el doble. Bueno, al menos ojo por ojo. Nosotros, y ustedes cristianos, ¿qué dicen? El cristiano dice, eso pasó ya. La verdadera interpretación de cómo uno tiene que reaccionar a una ofensa viene de Cristo. Y Cristo dice que no hay venganza. Responder al mal con el bien. Y finalmente, otro principio, con el discernimiento del magisterio de la Iglesia. Porque siempre habrá varias interpretaciones, incluso los científicos pueden tener interpretaciones diferentes. Si a un momento dado hay que llegar
a dar la solución, a decir cómo, entonces la última palabra es del magisterio de la Iglesia. Vean que son 5 principios bien fuertes, bien claros. La Biblia se interpreta en el conjunto, hemos dicho, ¿no? Se interpreta a la luz de la persona de Cristo, de su enseñanza, a la luz también de la ciencia correspondiente. Claro, la ciencia viene de Dios. Y la ciencia, cuando dice una cosa, si el libro, la Biblia dice otra cosa, habrá que la ciencia, porque es más actual. Y entonces Moisés, Josué que dice, detente, oh sol, querer decir, querer insistir, que es el sol que da vuelta a la tierra, cuando la ciencia nos aclara que es la tierra que da vuelta al sol, hay que hacer caso a la ciencia, porque la ciencia es palabra de Dios también, y es actual. Y ahora, el número 4, lo hemos visto la vez pasada, pero es bueno esta repetición porque son cosas muy fundamentales. Número 4 dice, nada de antropomorfismo. Hoy nosotros tenemos que decir, la Biblia tiene muchos antropomorfismos. ¿Qué significa? Antropo significa hombre. Morfé significa la forma. Se interpretaban las cosas como si Dios fuera un hombre. O sea, la forma humana, a la manera humana. Y que se ponía bravo, Dios, perdía los estribos y luego se arrepentía. Eso está en la Biblia. Bien, esa era una forma humana de interpretar los mensajes de Dios. Bueno, ahora nosotros decimos en esta nuevo paradigma, el antropomorfismo ya pasó. Ya no lo tenemos que usar para interpretar la Biblia, porque Dios no es un hombre. Dios es muy otro. Dios es amor, pero una forma de ser muy diferente del ser humano, sobre todo en las limitaciones del ser humano. No tiene los defectos del ser humano. Entonces, gran parte de la Biblia, que es antropomórfica, hay que tener cuidado. Hay que quitar el antropomorfismo. Dios es totalmente otro. El ser humano es apenas una imagen de él. No es él. Él no es como el ser humano. El ser humano es una imagen. Una imagen tiene algo de la realidad, pero no es la realidad. Sobre todo, cuando se trata de comportamientos negativos de los seres humanos, que ordinariamente el antropomorfismo se usa en los comportamientos negativos. El ser humano se venga, también Dios. No hiciste caso, te mando al infierno. Y eso es lo que nosotros manejamos. Una forma antropomórfica. Por eso ha sido
ha sido una forma que ha ayudado en un cierto tiempo. Al niño ayuda tal vez a imaginar algo de Dios, pero nosotros ya hemos dado pasos. El Espíritu Santo nos ha ayudado a dar pasos muy adelantados. Sobre todo cuando se trata de comportamientos negativos de los seres humanos. Ciertamente no es Dios que actúa. Eso podría ser, nosotros lo decimos. Todo lo que hace sufrir y morir no viene de Dios. Porque el sufrir y el morir viene del pecado. Es fruto del pecado. Carta a los Romanos, capítulo 5, verso 11. Y finalmente estamos al número 5, lo nuevo. Hasta aquí, hasta el número 4, lo hemos visto la vez pasada, pero nos ha hecho bien repetir. Número 5, Dios es solo amor. Y todo lo que hace sufrir y morir no viene de Él, sino del mal uso de la libertad de alguna criatura. Alguna criatura humana, ¿eh? O angélica. Criatura que tiene libertad. Esto es una de las cosas esenciales del nuevo paradigma. San Juan Evangelista, en la primera carta a los Corintios, dice: Dios es amor. Capítulo 4, versículo 8. Dios es amor. Esto es la revelación. Y si es amor, está hablando de sustancia, esa no cambia. Eso significa que es solo amor. No puede ser amor y al mismo tiempo otra cosa. No puede ser amor y al mismo tiempo vengador, castigador, antojadizo, arbitrario. Espero que lo último del antropomorfismo haya sido el concepto de justicia. Ahora vamos a ver este concepto. Aquí, como estamos en el antropomorfismo, aclaremos. Todavía manejamos la justicia con el antropomorfismo. Y el aspecto negativo de justicia lo atribuimos a Dios. O nosotros interpretamos el aspecto de justicia como creemos que lo interpreta Dios. Es un antropomorfismo. Yo espero que sea el último concepto. Entonces vamos a ver con claridad este último concepto de antropomorfismo que todavía nosotros manejamos. Concepto de justicia. Hasta ahora el antiguo paradigma decía: se ha atribuido a Dios un concepto de justicia que es puramente humano, no divino. Solo decíamos que Dios, el concepto divino de justicia es como el concepto humano. No, es el antropomorfismo. Que Dios maneja el concepto humano de justicia.
es de justicia como desahogo airado. Nosotros sí la consideramos la justicia. Me hizo esto, ahora vas a ver. Esa pobre Gaza, franja de Gaza, está siendo tremendamente destruida, con miles y miles y miles y miles de muertos. Y se cree que eso es un desahogo airado, porque tengo derecho, se dice siempre, tengo derecho de hacer justicia. Concepto airado, vengador, en lo personal y social. Eso era el concepto de justicia que todavía es dominante en la humanidad. Es un concepto de respuesta a la ira, de respuesta al desahogo, mal por mal. Este es el concepto de justicia que manejamos nosotros. Mal por mal. Tú mataste a uno, ahora te van a matar. La regla de la ley de la muerte. Todavía en Guatemala hay gente que hace referencia a eso. Hay que poner la pena de muerte. El que mata, hay que matar. Estamos muy lejos del nuevo paradigma de justicia divino. Vamos a ver cuál es. El episodio evangélico de la adúltera. Juan 8, 1, 11. 1, 11. Sí. El episodio evangélico de la adúltera debe destruir el último intento de antropomorfismo blasfemo. Que ya Dios no actúa como un ser humano. La justicia de Dios no es como la justicia humana. Que nosotros hemos querido hasta atribuir a Dios. Entonces decimos, hacemos lo mismo. No, no. El concepto nuestro de justicia es completamente blasfemo. En efecto, vamos ahora al episodio de la mujer adúltera. ¿La recuerdan ustedes? Mujer adúltera. La agarran, se la llevan en la plaza al grupo de fariseos, doctores de la ley, que eran los que custodiaban la justicia. Y según ellos era la interpretación de la ley de Moisés. Entonces, la justicia de estos fariseos era matar. Un delito grave, pena de muerte. Eso significaba ser justo. Llaman a Jesús y le dicen qué hay que hacer. Entonces, cuidado. También Jesús, en ese episodio, está llamado a decir qué es hacer justicia. Los fariseos ya lo saben, ya lo han dicho, matarla. Ahora para ti, que hay que hacer justicia, porque la ley de Moisés hay que observarla. ¿Tú qué dices? Es muy, muy bello decir, ¿qué será justicia para Jesús? Porque es evidente, el tema es ese. El tema es ese. Pero los fariseos, para matar, viejo paradigma,
también paradigma todavía de la mayor parte de nosotros en esta época. ¿Qué pensará Jesús? ¿Cómo hará justicia con esta mujer que ha hecho un pecado grave? Vamos a ver. Vamos a ver. Jesús, ante ese pecado mortal, fíjense, ni condena al adúltero. No solo no hace justicia según el criterio de los fariseos, pero ni condena. Como que dice, esta no es pecado mortal como ustedes lo consideran delante de Dios y la humanidad, con toda la carga de culpa, etcétera, etcétera. Ni condena. Entonces hay que ir a leer este episodio. Mujer, ¿y dónde están? Se han ido todos. Se han ido todos. Sí, Señor. Se han ido todos. ¿Y nadie te ha condenado? No, Señor, nadie te ha condenado. Y el Señor responde, tampoco yo te condeno. Jesús, representante de Dios Padre, solo amor, totalmente amor, infinito, incondicional, gratuito, ni condena. Pero no lo hagas más. No es que la está engañando Jesús. O le está enseñando cosas, un relativismo que hoy domina también nuestra mentalidad. Que todo vale, sí, ven, te preocupes, son cosas que pasan, ya está. No te condenaron, tampoco yo te condeno, tranquila, vete. No, la habría engañado. Habría engañado a ella y habría engañado a todos aquellos que consideran que Jesús era el camino, la verdad y la vida. Jesús no engaña. Perdona, te ama, te abraza, pero no te engaña. Como una mamá hace con el niño. El niño cruza la calle sin mirar si viene, por poco un carro lo atropella. Allá al otro lado está la mamá. Él tiene miedo que ahora la mamá le da una paliza. Y la mamá lo abraza. Lo abraza. En lugar de la paliza, lo abraza. Pero le dice, hijito, cuando pasa la calle, siempre mira a derecha e izquierda si viene un carro. ¿Entendiste, niñito mío? Claro. Este es Jesús. Este es Dios. Gran diferencia del antiguo paradigma. Y todas estas cosas hay que hacer la propia. No es como dice, qué bonito la Biblia y ahí queda. No, no. Esto significa que nosotros debemos de formar en nuestro corazón, nuestra mente, sobre esta nueva revelación. La bondad y la verdad. Estas son los dos raíles, ¿cómo se llaman? Rieles. Rieles. Los dos rieles del tren que lleva a Dios. La bondad y la verdad. Cuando nosotros juzgamos a los demás con la bondad y la verdad. No se trata de decir, sí, ha hecho bien, sí, no juzgue, ha hecho bien. No,
si lo que ha hecho es bueno o no. Puede ser no. Entonces, la verdad y la bondad. Hay que llamarle la atención, hay que corregirle, sí, pero con la bondad y la verdad. Si tiene que llamarle la atención, decirle la verdad, hazlo con amor, si no callate. Jesús, estamos adelante. La justicia de Jesús, pues, imagen visible de Dios invisible, es pura misericordia. Ya no debería de existir justicia. Existe porque nos ubica en ciertas cosas. Pero la realidad es, la justicia es pura misericordia. La justicia de Dios es pura misericordia. La nuestra también tiene que llegar a ser eso, pero quién sabe cuántos siglos tendrán que pasar para que una humanidad empiece a tratar a los reos, a los que se llevan a la cárcel, a tratarlos como trató Jesús a esta adúltera. Es pura misericordia, como Papa Francisco está diciendo continuamente. Recuerde que con esto Papa Francisco hace ver que está bien ubicado en este nuevo paradigma. Puro y solo amor. Entendemos cuando San Juan Pablo II dice que la justicia es el primer acto de amor. Lamentablemente, parece casi que son muy poca gente que conoce eso, incluso entre los curas. Somos muy pocos. Nosotros debemos hacer y exigir la justicia. Hay que denunciar. Hay que sostener la acusa en el juicio. Pero para la vida del reo, no para su destrucción. Se lleva a la cárcel porque ayudará esto a darte cuenta que está en un mal camino y que tienes que cambiar. Si no, un día para otro te van a matar y además haces tanto daño en la sociedad. Dentro del corazón, cuando sostenemos eso, la justicia, porque se necesita en un mundo que está en camino y que tiene que luchar contra el pecado que produce delitos, etcétera, etcétera, es necesaria la justicia con sus formas, pero la motivación profunda tiene que ser la de Jesús, para que tengas vida, no para que te maten. Y entonces lo que decía Dios en Ezequiel, profeta Ezequiel, vea que ya 500 años antes de Jesús, ya había una frase clarísima de lo que entendía Dios por justicia. Ezequiel 33:11 decía, yo no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Eso tiene que ser el sentimiento del cristiano cuando maneja la justicia. Número 6. La ciencia es considerada como una herramienta preciosa para la interpretación de la palabra de Dios.
Entre ciencia y fe hay colaboración, no contradicción. Esto es una idea muy del nuevo paradigma que hay que asimilar, porque es causa de tantos daños, de tantas malas interpretaciones de la Biblia, del Evangelio, de Dios, de tantas cosas. Entonces hay que aclarar eso. San Juan Pablo II también ha dicho eso. Entre ciencia y fe no hay contradicción, hay colaboración. También la ciencia viene de Dios. La fe tiene como fundamento los acontecimientos, los cuales tendrán que someterse siempre al examen de la ciencia para su análisis. Miren la importancia de la ciencia de acuerdo con la fe. Hasta ahora se decía, no hable de ciencia. Tú crees, sí. Entonces la fe, solamente la fe. Mientras que razonemos, la fe tiene como base los acontecimientos. Y es la ciencia que examina los acontecimientos, que tiene los instrumentos para analizar los acontecimientos. Y por lo tanto, a un momento dado, es una ayuda preciosa para llegar a significado real, correcto del acontecimiento. Porque la fe parte de ahí. La importancia de la ciencia. La fe tiene que ser razonada, pensada. Se cree lo que para el intelecto tiene una fuente creíble. En la Biblia, el Nuevo Testamento se dice, tiene que ser racional el asentimiento de fe que ustedes dan. Y eso es evidente. Nosotros creemos en quien es creíble. Entonces, nuestra fe cree porque Jesús es creíble. Pero eso lo tienes que estar seguro tú. Lo tienes que demostrar para ti. Y eso es la inteligencia, la razón, la ciencia, que te ayudará a estar seguro de que Jesús existió, de que lo que dijo es la verdad. Entonces, la ciencia es fundamental en el camino de la fe. Y en el camino de la interpretación de la Sagrada Escritura, para poder aumentar nuestra fe. Nuestra época exige que la fe cristiana sea pensada. No puede ser simplemente cultural. Como mis abuelos eran chapines, yo también soy chapín y entonces creo. Pero si voy a los Estados Unidos, ya allí no hay los abuelos. Y entonces, adiós, fe. La fe que tienes aquí en Guatemala tiene que ser una fe pensada, racionada, una fe tuya. La que te transmiten tendrá que examinarla si es verdadera fe, porque
Aquí con el nuevo paradigma te dice que ahora tu abuela te decía que Dios te castiga. Tú ya tendrás que saber que tu abuela ya estaba en el antiguo paradigma y que el Espíritu Santo está indicando otro camino. Vean qué importancia que tiene que la fe sea una actitud razonada, una conclusión razonable, apropiada, de la cual tú te has apropiado. La esperanza es que la crisis de fe que estamos viviendo desemboque a la fe pensada y asimilada como respuesta a la inspiración del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo va sugiriendo eso. Y nosotros decimos, ¿a dónde irán estos jóvenes que ahora parece que no creen en nada? ¿A dónde irán a terminar? Bien, la esperanza es esa. Irán a terminar a nuevas generaciones que ya harán de la fe una actitud pensada, razonada, asimilada. Y así será. Ustedes lo verán. La fe significa ponerse en las manos de Dios, después de haber conquistado la seguridad en su existencia y la autenticidad de su revelación. Esta es la fe. Señor, tú existes. Lo que estás diciendo en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, en lo que dijo Cristo, es auténtico. Entonces, Dios, me pongo en tus manos amorosas y voy a hacer lo que tú me pides, me dices que conviene hacer. Vale la pena detenernos sobre algo al que tal vez no corresponde este lugar. A ver, estamos terminando. ¿Cuándo realizamos nuestra entrega de fe? Hemos hablado de la entrega de fe. Hemos conocido que Cristo de verdad existe, que Dios existe y que en Cristo dice la verdad. Y entonces yo decido ponerme en sus manos. Yo podría decidir de irme por mi camino y entonces no tengo la fe, no quiero tener fe. A veces mucha gente, ahorita me cae en la mente eso, tanta gente que me ha dicho y me dice, yo no tengo fe, ¿cómo hago? Yo no había pensado todavía en estas cosas. Y entonces yo quedaba así, reza, que el Señor te dé la gracia de la fe. Ahora le diría otra cosa. Al mismo tiempo que pide al Señor la gracia de la fe, estudia. Lee el Evangelio y al final del Evangelio hace 3 preguntas. Aquí Cristo o es un engañador. Está escribiendo cosas que engañan a la pobre gente. Segunda posibilidad. Si él no es un engañador, es un engañado, que dice cosas que no tienen sentido. No va más allá de allí y dice tonterías. Y la tercera posibilidad, no se escapa. O las primeras dos, una de las primeras dos, o la tercera. La tercera es cierto lo que es y lo que dice. Y entonces cuando tú has llegado a eso, que es cierto,
lo que es y lo que dice Cristo, ahora la bola está en tu cancha. Será tu libertad en decidir qué es lo que quiere hacer. Si ponerse en sus manos o seguir por tu camino. Si te pones en tus manos, tienes fe. Si te pones en sus manos y empieza a tratar de poner en práctica lo que dice él, porque estás convencido ya que dice la verdad, entonces tienes fe. Esta es la fe cristiana. Pero antes que le decíamos que la fe cristiana era algo que venía como una nube en uno y tenía fe. Iba a la iglesia, tenía fe. Otro que no iba, no tenía fe. Bien, yo digo, este nuevo paradigma ayuda a aclarar eso. Y ahora yo me siento muy alegre porque esta es una de las cosas que más me preguntan y donde yo no sabía qué decir. Ahora me está muy claro, me queda muy claro. ¿Cuándo? Les pregunta es, ¿cuándo es que nosotros tenemos esta entrega de fe? Hemos dicho la existencia de Dios y la persona de Jesús. Pero ahora, yendo a otra habitación, aunque estamos siempre dentro del palacio de la fe, pero vamos a otra habitación. Yo tengo una entrega de fe cuando sigo con docilidad la moral de la ley natural. No hagas a los demás lo que no quisiera que los demás te hicieran a ti. Si tú crees que por el hecho de que va a ser la comunión, crees que tiene el paraíso asegurado, primero pregúntate, ¿yo observo la ley natural? Esta también para mí es un poco una cosa nueva, pero tiene sentido. La voluntad de Dios, que a la cual queremos creer, tiene varios planos, varios pisos. El primer piso es el de la ley natural, a la cual todo el mundo tiene que obedecer. También los chinos, los papuasios, todos. ¿Por qué? Es una ley escrita dentro del ser humano. El ser humano, la conciencia del ser humano está hecha con esta ley. La ley, cualquier ser humano. Entonces, ese es el primer piso. Vamos al segundo piso. Yo me pongo en las manos del Señor y por lo tanto tengo fe. Cuando observo las leyes de la creación. Por ejemplo, la ley de la gravedad, de la dinámica, de la salud, etcétera, etcétera. Si yo me tiro del cuarto piso y durante el trayecto diga, me arrepiento, me estoy matando, Señor, haz el milagro de detenerme. No viene el milagro, te vas a matar contra el piso. ¿Por qué no quisiste? Aquí siempre está sobreentendido. Pero aunque uno no tiene que ver con la mente, pero la realidad es que tú tienes que observar las leyes naturales, no, las leyes de la creación. Porque uno dice, no, yo observo la ley
de los mandamientos y estoy tranquilo. No, tiene que observar la ley natural, tiene que observar la ley de la creación y ahora la ley de la Biblia, del servicio. Y luego hay otras leyes. Aquí está el ejemplo, ¿verdad? Si no quiere obedecer a estas leyes, entonces me quiere emborrachar. La ley de la creación me dice que mi sangre no puede aguantar más de 2 litros de 4 cervezas. Y yo bebo 20. Y allí trastorno todo. Y luego pretendo, bueno, Dios hará que yo maneje bien. No, no vas a manejar bien. Te vas a ir contra un muro. Y entonces he orado a Dios. Es que tú tenías que, para orar sinceramente a Dios, tenía que observar los 3 pisos de las leyes. Porque también son palabra de Dios. No quiero obedecer a estas leyes, la vida no puede florecer en mí. Porque aunque se observa la ley, la 4ª ley, el 4º piso, pero en los otros 3 pisos no funcionan. Yo tengo que observar la ley de Dios integralmente. Esa ley que es dada, o esa palabra de Dios, que es dada en todos los pisos de la creación. No sé si la palabra piso es correcta. En todos los planos, en todos los niveles, algo, ¿verdad? Tal vez, en todos los niveles. Entonces mi fe es integral. Si me emborracho a menudo, ignorando que mi sangre puede recibir una cantidad limitada de alcohol, luego yo si no observo esta ley natural, esta ley de la creación, yo me descontrolo y voy al encuentro de problemas. Y hasta ahora hemos dicho, es Dios que te castiga. No es ningún castigo. Es una consecuencia natural. Tú fuiste contra la ley natural y ahora la ley natural funciona. No observaste la ley de la dinámica. Creías de ir a 50 kilómetros por hora y estaba yendo a 150. Y a un momento dado no pudiste controlar más. No puedo pedir que Dios me salve de la cirrosis hepática que viene por el demasiado alcohol. Esto nos ayuda a entender también por qué nuestra oración no es correspondida, que a veces Dios parece que está sordo. Es una parte de por donde podemos entender que tal vez yo que estoy observando todo, en fin. Porque algunas cosas no nos cuesta nada observar. Otras cosas sí nos cuestan mucho. Y entonces nosotros escogemos observar las cosas que nos cuesta poco. Y las otras no. Estamos fregados. Y no es que Dios se venga, sino simplemente porque su voluntad es una voluntad de amor y te ha dado este amor a través de todos los niveles. Sí, vamos a terminar esto. Y también es la última. Cuando acogemos la tradición que el Espíritu Santo inspira de generación en generación,
bajo la garantía del magisterio de la iglesia, porque hemos visto que la revelación de Dios sigue después de Cristo con la tradición, la T mayúscula, que también es revelación, de la cual es garantía el magisterio de la iglesia. Entonces, el último nivel de observar la ley de Dios, la palabra de Dios, es hacer caso al magisterio de la iglesia. Creo que terminamos aquí. Eso es lo último. Todavía hay, Es lo teniendo la sincera voluntad de conducirse según lo anterior, es como nos mantenemos en la gracia y el amor de Dios. Y así nuestra oración puede fluir y volverse eficaz, lo cual constituye la finalidad de la revelación, escrita y transmitida. Bueno, estas cosas habrá que retomarlas y estudiarla y profundizarla. Aquí me dicen que hasta ahora en mi blog están todas las clases. Esta y la próxima, dentro de 10 días, van a tener ustedes todo el cursito. Habrá que retomarlo y profundizarlo. Bien,